Hola, ¿cómo están? Les voy a leer algún fragmento de algo que escribí que se refiere nada más ni nada menos que al Indio Solari. Aquel que yo digo que si el apodo de Indio no hubiese venido ya de la mano de aquellos jugadores de Jorge Solari, aquellos santafesinos que conformaban una dinastía en el fútbol, además de haber pasado por el rock, se hubiese inventado con el Indio Jorge Daniel Solari Gil, porque realmente si algo le quedaba bien era ese apodo. Querido por los suyos y respetado por los rivales, sean jugadores o hinchas. En los años de trabajo, en seguir campañas de Chipo, solo recuerdo 2 casos en los que los rivales se preocupaban. Era por el Indio y por el ruso Strack. Llegar a algún lugar donde Chipo jugaba por el regional, nacional, nacional B o B nacional, y hablar del equipo implicaba irremediablemente la pregunta: ¿el Indio juega? Y ante la respuesta afirmativa, la frase que seguía era: este sí que es bravo, hay que aguantarlo. No somos amigos, pero me atrevo a sostener que nos apreciamos mucho y nos respetamos en todo sentido. De esos años de campañas y derroteros por el país, donde horas de la nada misma sobre un colectivo nos permitieron tener algunas jugosas charlas, he podido recopilar una serie de anécdotas y vivencias que no hacen otra cosa que fortalecer la percepción que el hincha tuvo de este gran jugador y, a mi juicio, excelente tipo. Cuando comentaba que sus compañeros se sentían respaldados por el Indio, debo señalar que todos le llaman así, como no reconociendo otro nombre para él, es por la simple razón de que daba la cara por cualquiera de ellos en caso de necesitarse. No fue el líder carismático ni extrovertido, todo lo contrario, parco para con quienes no tenía mucha confianza y medido para los más cercanos, siempre con vocabulario mínimo, directo y no exento de una buena dosis de humor y sarcasmo. Respecto de esto de jugársela por los compañeros, el primer recuerdo que me llena a la cabeza fue una difícil tarde. Aquella tarde de Chaco, por la B Nacional, cuando Chipo ganó de visitante 3-0 con 2 goles de Juan Ramón Comas y otro del Topo Márquez, con una gran actuación del equipo y un soberbio Marcelo Giorno, equipo duro forever, que además debía enfrentar a una hinchada seguidora y exigente que no se bancaba una derrota por goleada en su propia casa. La figura más saliente de aquel equipo albinegro norteño era Hugo Mario Norenberg, quien nunca pudo encontrar la manera de vulnerar a un impecable Marcelo Giorno. La cuestión fue que cuando promediaba el segundo tiempo hubo un revuelo en el que se vio envuelto el bueno del Máximo Nardoni. Es propio aclarar que pocos jugadores pudieron ser más naif que el recordado fallecido Flaco Rosarino. Sin embargo, allí estaba, perseguido por 2 de los centrales de Forever quienes encabezaban el malón. El problema fue que el Flaco no tuvo mejor idea en el retroceso que meterse dentro de su propio arco. Y allí la pasó mal. Por supuesto que el primero y creo que el único que saltó para defenderlo fue el Indio. Volaban manotazos de todos lados con estos 2 jugadores aguantando estoica y literalmente contra todas las cuerdas. Hubo un par de expulsados cuando todo se calmó, pero a decir verdad, los chipoleños no la pasaron nada bien. Ya en el hotel, con todo decidido y en medio de los festejos por la notable victoria, el Indio me comenta: este flaco es tan gil para pelear que no encontró mejor manera de rajar que para el lado del arco. Tuve que ir para allá y cobramos feo. Después le dije a Máximo: qué pelotudo, tenías que correr para el otro lado. Y el flaco me contestó: ¿y qué querés que haga? Si el que sabe de esto sos vos, no yo. Pero hablemos del Indio jugador. Desde lo táctico, un gran marcador de delanteros referentes de área como hoy se los conoce, 9 de área, arietes o punta de lanza como se los denominaba antes. Por entonces, y de acuerdo al modo de marcar de los centrales, se los llamaba stopper. Bueno, el Indio se dedicaba a eso. Tuvo un gran momento a mediados de los 80 cuando en un torneo nacional debió vérselas con Gareca, de Articia, Centurión, Bastías, entre otros. En realidad, y a juzgar por los resultados, fueron los atacantes quienes la tuvieron complicada con el defensor. Jugar con este tipo de delanteros para el Indio era como salir a bailar y que justo le pongan el tema que más le gustaba. Respecto de su técnica, estoy seguro que pocos tienen conocimiento de sus verdaderas capacidades a la hora de dominar la redonda. Tenía muy buen manejo de balón, no exento de habilidad, que sorprendería a más de uno al ver los buenos modales que mostraba en el momento de aprovechar tiempos recreacionales para hacer jueguitos y otras demostraciones de ductilidad. Cuando Chipoletti viajaba a Buenos Aires para jugar por la B Nacional, generalmente se alojaba en un predio especialmente diseñado para equipos de fútbol, que se conocía como el de Setia, que era el sindicato de los textiles. Estaría pegado a lo que hoy es el predio de Seiza. Como es de imaginar, el lugar era hermoso, con mucho verde y canchas en excelente estado, pero en el medio de la nada.
Generalmente, la tarde anterior a los partidos se realizaba un entrenamiento liviano, poniendo atención en ajustar algunos detalles de pelota detenida y otros movimientos que pretendía el entrenador para el encuentro del día siguiente. Me prendía con ellos como ayudante técnico, sea para hacer número en alguna formación de barrera, para acercar alguna pelota u otras actividades de poca relevancia, pero que fundamentalmente tenían el objetivo de aligerar esas horas pesadas y tediosas previas a algún encuentro. Lo bueno de esto era que una vez finalizada la parte formal del trabajo se armaba un picado por espacio de unos 30 minutos en una cancha reducida. Ahí jugábamos todos, por entonces los 16 integrantes del plantel más algunos otros que nos sumábamos. Por lo general en esos partidos se ponían en juego algunas gaseosas, facturas, no mucho más que eso. Los arqueros infaltables eran Guillermo Rivarola por un lado y Pablo Parra por el otro. Y los delanteros, uno era Marcelo Giorno y el otro el Indio. Los demás nos amontonábamos en una cancha de notables menores dimensiones a las reglamentarias. Había que verlo al Indio en esos picados desplegando todo su repertorio. Una tardecita, ya finalizado el picado, mientras nos quedábamos haciendo jueguito, le digo, no te tenía con semejante despliegue de habilidades. Inmediatamente se puso serio, paró la pelota, me miró fijo y me dijo, no te confundas, esto es hoy y ahora para la gilada, mañana va a ser por plata y por lo tanto otra cosa. No era buscador de pleitos. No salía a jugar pensando en llevarse algún opuesto, pero tampoco arrugaba en los entreveros. Si la cosa se ponía áspera, no evaluaba el tipo de partido que se estaba jugando ni las consecuencias que le podría acarrear la expulsión. Si había que bancar alguna brava, ahí estaba. Como cuando en una memorable final, y en esto permítaseme señalar como final cualquier partido que Chipolletti haya jugado con Huracán de Comodoro, al pie del Chenque y en cancha de tierra y piedras. Antes de la ejecución de un tiro de esquina, el árbitro lo sorprendió tomándose a golpes de puño con Lafite, otro indio, aunque para nosotros de segunda marca. Lo sorprendente del caso fue que ambos mantenían un mano a mano literal, abstraídos del entorno. Si parecía el octavo round de un combate en el Luna Park. Obvio que al final fue el vestuario rápido para ambos. Aquel día Chipo se impuso con gol del Pela Bucarey en la tarde que Carlitos Zambrano se atajó todo y algo más. Y que el juvenil Mingo Calderón se bancó los últimos 5 minutos con la pelota contra el lateral aguantando los embates de los rivales. Nunca lo vi dejar una cancha por lesión, y si se lo veía en el piso era porque en verdad alguna lesión seria le impedía recuperar la vertical. Con sus rodillas a la miseria, de esto vamos a hablar más adelante, en un par de oportunidades los auxiliares le aconsejaron dejar la cancha y él respondía, infiltrame ahora y si no, déjame, porque como estoy voy a seguir porque la cancha no la abandono. Recuerdo, y esto es absolutamente empírico porque puede haber sucedido en alguna otra oportunidad, haberlo visto solo una vez en el banco de suplentes. Resulta que Chipo jugaba una de las primeras fechas del torneo de la B Nacional, el 86-87, donde terminó realizando una gran campaña con el plantel que personal y subjetivamente entiendo fue el mejor que vi. Pero había comenzado con tropiezos y necesitaba al menos no perder en Jujuy, porque la cosa si no se complicaría mucho. Coincidimos con el plantel en un hotel de las afueras de San Salvador. El entrenador solía dar la charla técnica y preparar todo antes de la cena de la noche previa al partido. Estábamos compartiendo, jugadores, dirigentes, periodistas, la agradable tardecita norteña en medio de una envidiable vegetación que podía verse desde el lobby. Mientras algunos apostaban a una ronda de mates, otros se tentaban en un partido de truco. Había quienes elegían mirar un partido que daban por televisión y otros simplemente contemplar el paisaje. Estábamos en eso cuando ingresó llorando desconsolado el utilero masajista Pedro Cés, un viejo fenomenal con un amor incondicional con el club ciertamente no retribuido, respetuoso, de trato afectuoso con jugadores y entrañable con el resto de entre quienes me incluyo. En otras palabras, un tipazo que todavía, y a pesar de que ya hace varios años se nos dejó, recuerdo con sumo cariño. La cuestión es que Pedro entra y apenas hacerlo lo recibe el ruso Strack. Con la pregunta obvia, ¿qué pasa, viejo? Llorando, entrecortado, responde, ¿podés creer que este hijo de puta te sacó a vos y al indio? Pedro había sido llamado desde la habitación del entrenador para que prepare la indumentaria para el día siguiente. Como por lo general los planteles llegaban al estadio casi listos para el juego, el técnico le había dado al utilero la nómina con los nombres y los números de las casacas y pantalones. Por lo general, quienes realizan esta tarea difícilmente lo comuniquen a los jugadores, pero en este caso fue tal la indignación de Pedro que no solo lo dijo a viva voz en el lobby del hotel, sino que previamente le había dicho al técnico que estaba haciendo una pelotudez. El indio y Strack eran símbolos, no solo del plantel, sino de la hinchada.
La jugada del entrenador era sumamente arriesgada. Íntimamente pienso que con esta medida la carrera de ambos estaba terminada, pensaba. Si bien el ruso estaba transitando por sus últimas temporadas, con el indio no tuvo buen ojo, ya que la campaña del plantel se extendió por 7 años más. La cuestión es que ambos tuvieron que conformarse de ver el partido desde el banco de suplentes, por lo menos desde el arranque. Chipoletti ganaba 1-0 con gol del Moncho Comas, resultado que finalmente sería definitivo, y en el segundo tiempo ingresó el ruso. Cuando faltaban pocos minutos para terminar, el entrenador le dijo al defensor, al indio, que se prepare. El indio se levantó del banco, se acercó al técnico y le soltó: ¿por qué no entras vos, la concha de tu madre? Dicho esto, le tiró la camiseta en la cara y se fue al vestuario. Por suerte, en especial tomando perspectiva del resto de la campaña, las asperezas se limaron. Encontraron puntos de acuerdo y el indio terminó siendo titular indiscutido en ese gran equipo que por muy poco no llegó a la primera división. Por entonces, las rodillas ya le jugaban malas pasadas. El desgaste propio de la actividad, la falta de regulación a la hora de medir el esfuerzo en los partidos y esas ansias por jugar que muchas veces no se correspondía con el tiempo de recuperación que necesitaba la lesión, diezmaban su condición física ideal, aunque en la cancha casi nadie lo notara. Pasaba muchas horas, que para el resto del plantel significaba tiempo libre, trabajando duro en el fortalecimiento muscular para compensar lo que las articulaciones de sus rodillas se negaban a hacer. Sin embargo, pocos sabían exactamente de sus padecimientos. Una tarde, previo a un partido y en una mateada mano a mano, me contó sus padecimientos, pero no con dolor, no se quejaba, lo tomaba con absoluta naturalidad y lo afrontaba como tal. Lo que ocurre es que ya veía los últimos faroles del final de la avenida del fútbol, y eso sí que lo tenía algo obsesionado. No se imaginaba fuera de la actividad, como les pasa a muchos jugadores de tanta entrega y devoción por lo que hacen. Con esa charla, cuando casi de la nada soltó: ¿sabes de qué manera me gustaría morir? Lo miré sin comentar nada a la espera de que él lo amplíe. Pasados algunos segundos me miró fijo y me dijo, en la cancha: te juro que sueño que un día en un partido en la visera me quede ahí, listo, y se terminó. No tenés idea lo que pagaría para que sea así, pero también sé que no lo puedo manejar. Y me pareció ver que sus negros ojos mostraban un brillo más intenso. Años después lo confirmé porque lo vi en un documental, pero fue cuando ya estaba todo confirmado de que ese sueño lamentablemente no se le cumpliría. En un momento de la campaña, Chipo paraba en el Hotel Torre de Buenos Aires. Las habitaciones eran para 3 o 4 jugadores. Por entonces, y mediante un convenio, los periodistas de la radio viajábamos con la delegación. El indio, por lo general, compartía habitación con el otro marcador central, que casi siempre era Luis Amorone, y con Guillermo Rivarola. Fueron un par de oportunidades que, por motivos que recuerdo con exactitud, el charango no integraba la delegación. Entonces, el indio le pidió al técnico si por favor podía ir yo a la habitación con ellos. No me quedaba demasiado claro, pensaba, bueno, nos llevábamos bien y evidentemente estaban cómodos conmigo. Pero ¿por qué no algún otro jugador del plantel en la habitación? Por la tarde me di cuenta de qué se trataba. Comenzaba la ronda de mates, tanto el indio como Luis se fumaron un par de cigarrillos. Entonces el indio me bajó la consigna: si entra alguien del cuerpo técnico, hacete cargo. Debo decir que por entonces yo también fumaba, y fue así que en un rato después, entre mates y cigarrillos, ingresó el entrenador, olfateó el ambiente y me sentenció a que al menos si fume lo haga afuera, porque el humo le iba a hacer mal a los jugadores. En otra oportunidad, Chipoletti jugaba de visitante ante el Deportivo Morón. No recuerdo exactamente por qué causa. Las cosas no estaban bien entre ambos clubes. En rigor, la parcialidad del Gallito se las había tomado con el capataz por algo que había sucedido antes. Para ingresar a la zona de vestuarios, las delegaciones visitantes debían pasar debajo de las plateas y cerca del sector de populares, donde se instalaba la hinchada brava local, quienes por supuesto hacían pesar el rigor de ser locales. Aquella tarde la cosa estaba difícil porque una buena parte de la parcialidad dura de Morón se instaló en la zona de pasillos que van desde donde estacionaba el colectivo hasta los vestuarios, que eran unos cuantos metros. Los comentarios eran del tipo: la cosa va a estar complicada, nos van a querer apretar. Fue entonces cuando el indio se paró delante del plantel y les dijo: yo jugué acá, voy a salir primero en la fila, no va a pasar nada. Y así fue. Encaró primero, algunos hinchas lo saludaron y el indio respondió con amabilidad pero serio, como diciendo: no nos jodan. Otros se abrieron para permitir el paso del resto del plantel. El trayecto fue en el marco de un silencio atípico para la ocasión. Cuentan quienes caminaban con ese pasillo que el trayecto pareció interminable. Finalmente ingresaron a vestuario sin problemas y todos advirtieron lo respetado que fue el indio también en su paso por Morón.
Claro que la cosa no terminó bien aquella tarde. Chipolletti ganó 3-1 con goles de Carlos Torino, Lucas Herrera y Claudio Cícolo, profundizando aún más la caída de los locales. Esto claramente no gustó y terminamos todos escapando por detrás de las vías, tirados en el piso del micro, escoltados por la policía y sin la posibilidad de recuperar unos 200 metros de cable que tuvimos que extender para la transmisión del partido proveniente de la casa de los padres de Bachi Rapazo Cesio. Pero aunque no parezca, también el Indio tiene su lado débil. Una noche, volviendo de Aeroparque, en un vuelo contratado la pasamos complicada y quien realmente lo sintió y mucho fue el Indio. Volvíamos de Buenos Aires, de Aeroparque, con destino a Neuquén, cuando el comandante nos informa que debíamos desviar la ruta inicial, que por lo general hacía escala en Santa Rosa para descender a repostar en Bahía Blanca. También nos dijo que era muy probable que parte de la tormenta que intentábamos esquivar la podríamos encontrar minutos antes de la escala prevista. La cuestión es que unos 20 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto Comandante Espora, la nave comenzó a bambolearse y a sacudirse por imperio de las condiciones meteorológicas. A pesar de estar sobre aviso y que a muchos no les afectase demasiado, todos, absolutamente todos en mayor o menor medida, nos mantuvimos atentos al desplazamiento del avión. Por momentos parecía que iba para un lado, por momentos que bajábamos abruptamente. Cuando se detenía de golpe crujía todo el aparato padeciendo que se partiría en 1000 pedazos. En fin, una situación para nada recomendable. Algunos cerraban los ojos, otros se aferraban al respaldo del asiento de adelante. Había miradas de preocupación que se cruzaban y hasta risas nerviosas. Una de ellas era la del presidente del club, Néstor García, quien con seguridad, por imperio del momento que se vivía a bordo, solo atinaba a reírse y mucho. El Indio estaba como loco. No había manera de frenarlo. Insultaba a todos y gritaba exclamando: ¿para qué viajamos en esta mierda que se va a partir en pedazos? Esto es una cagada. Si llegamos a Bahía vivos me bajo y me vuelvo a Chipolletti en colectivo. Le gritaba y todos lo miraban y lo escuchaban en silencio. En un momento, García lo mira y se ríe. Y ahí el Indio se sacó. Antes de volverme en colectivo, cuando bajemos te cago a trompadas, amenazaba a Kitty. Ante esta situación y el momento general de nerviosismo que se vivía dentro de la pequeña nave, García parecía más tentado, pero no por el hecho puntual, sino por la reacción nerviosa que le provocaba la situación general. El Indio se paraba de su butaca y entre varios lo tenían que contener mientras el avión se bamboleaba como si fuese de papel. Minutos más tarde, ya aterrizados en Bahía, el Indio no tenía palabras para disculparse con el presidente del club, quien le respondía que lo entendía porque a él también esa situación le sumaba mucho nerviosismo, pero la reacción era reírse, le provocaba risa. Aclarado el episodio, el viaje continuó con normalidad y el Indio a bordo del vuelo luego diría: le tengo pánico a este tipo de situaciones, me hacen sentir muy mal. Una tarde, a mediados de mayo del 91, mientras el colectivo buscaba la salida de la ciudad de Córdoba y después de haber ganado por 1-0 Instituto con gol de Pablo Parra, el Indio lanzó una frase tan simple como lapidaria que marcaría por mucho tiempo a quienes por entonces eran sus compañeros y conformaban la retaguardia del micro, es decir, se sentaban atrás. Simplemente dijo: hoy aquí es el día en que todo terminó. Es que a pesar de la victoria y la falta de 2 fechas para terminar el torneo, advirtieron que los números no daban y que Chipo irremediablemente perdería la categoría. El albinegro había realizado una gran campaña, quedaba tercero en la tabla general, pero esa posición no lo habilitaba para jugar la liguilla por el ascenso porque el promedio lo condenaba a dejar la B Nacional. Ese plantel mostró la bravura de los ríos patagónicos que con recursos de meandros y recodos resisten, aún conociendo su irremediable destino de convertirse en sal. Al enterarse, los jugadores experimentaron una doble sensación. Por un lado, la tranquilidad de haber hecho un excelente torneo para quedar considerados como uno de los mejores de la categoría, pero por el otro no les alcanzó. Y allí estaba otra vez el Indio, convertido en lonco, sabio para sentenciar lo que lamentablemente perduraría hasta los días de hoy. Mingo Perilli, Lucho Iachetti, Pablo Parra, el Topo Márquez, entre otros, se escuchaban con atención. Todo se terminó. Los viajes, los hoteles, jugar en canchas históricas y mundialistas, los sueldos que nos permiten vivir de esto y la gente que nos reconoce y nos sigue para quienes estamos en los tramos finales de nuestras carreras, va a pasar a la historia. Esto lo reflexionaba con razón ese jugador de aspecto bravío que se ganó el respeto de sus compañeros y sobre todo el de la gente. El impacto fue alto, se hasta rodó alguna lágrima, en silencio se apoderó del espacio y lo que debió haber sido un retorno con alegría de triunfo conseguido en un lugar con mística de primera división, se tornó en un regreso silencioso, reflectivo, introspectivo, pero con la cabeza en alto.
Ese plantel nada tuvo para reprocharse porque en definitiva no hizo otra cosa que pagar los desajustes y errores cometidos en temporadas anteriores, de magras campañas y decisiones equivocadas que terminaron repercutiendo años después por el imperio de los famosos promedios. Tuvo razón el indio. Se terminó lo que se daba. Ya no hubo B Nacional ni grandes escenarios para disfrutar. En tanto, Jorge comenzó a verle la cara de cerca al retiro, algo que no lo inquietaba porque su físico ya había sido exprimido y poco más podía dar. Su despedida ocurrió un par de años después. Aún perdura en aquellos que lo vieron jugar el recuerdo y el respeto para alguien que sintió la albinegra como pocos, y como todo elegido, sus historias de hazañas ampliadas, glorificadas en muchos casos, aunque siempre poniendo de relieve sus características heroicas, pasan de boca en boca, de generación en generación, para convertirse en mito. Quienes quedan en la historia grande de los clubes no siempre son los más hábiles, los estrategas, los ataja todo o los goleadores. Los hinchas eligen al jugador que creen que los representa y por supuesto que no es necesaria una convención de simpatizantes notables ni reuniones de convocatoria multitudinaria para determinar qué lugar le corresponde a cada jugador en ese supuesto ranking. Simplemente se da por empatía, por esa mágica conexión entre el jugador y el hincha, que con infinitas ramificaciones traspasa incluso los límites del estadio para meterse en el corazón de la gente. Es un camino de ida y vuelta que se va fortaleciendo con el tiempo. El indio no fue el más virtuoso, no se destacó por su habilidad, aunque como vimos la tenía. Tampoco fue el líder natural y mucho menos el tribunero que se desvive para lograr el reconocimiento de los suyos utilizando artilugios varios, desde besarse la camiseta hasta aplaudir a la hinchada. Obviamente que por supuesto en la cancha no era el goleador implacable que deleita las parcialidades. ¿Y entonces qué fue? Fue caudillo, fue leal, fue generoso, fue compañero, fue amigo y por sobre todas las cosas fue honrado. Y el pueblo futbolero lo percibió. Tantos propios como rivales supieron sacarle la ficha apenas lo vieron y por supuesto lo valoraron casi en la misma dimensión. Los rivales e hinchas rivales no lo odiaban ni le deseaban lo peor, lo respetaban. Y eso es decir mucho. Representó a la élite de aquellos a quienes no se quiere tener como rival, pero sí, si se lo ofreciesen para jugar en el equipo propio, sería aceptado con los ojos cerrados. Jorge Daniel Solari Gil, el de la mirada profunda, severa, sincera. A todos los Solaris le llaman indio. A este le deben decir cacique.